Hay cerros en México donde nadie sube. Tus abuelos te dijeron, no vayas ahí sin explicarte por qué. No era por víboras, era por algo más viejo, algo que sigue esperando. Esta noche te cuento historias. Gente que cruzó la línea, que ignoró advertencias. Algunos salieron, otros todavía están ahí. Yo soy el mestizo, y esto es Miedo Mestizo. Comencemos. No sé si creer en brujas sea correcto para alguien de mi generación. Tengo 28 años, estudié ingeniería, trabajo en tecnología y vivo en Monterrey. Nada en mi vida debería prepararme para aceptar que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero después de lo que pasó en el rancho de mi abuelo, ya no tengo dudas. Hay cosas ahí afuera, y algunas de esas cosas no quieren ser encontradas. Mi abuelo tenía un rancho en Santiago, Nuevo León, como 80 hectáreas de puro monte, nopales, mezquites, piedras, con el cerro La Silla visible desde ciertos puntos. Era terreno duro y difícil, pero había sido de la familia desde hacía generaciones. Mi bisabuelo lo compró en los años 30. Mi abuelo creció ahí y mis tíos también. Para cuando yo nací, el rancho ya no se trabajaba, solo se mantenía como herencia, como tradición. Íbamos cada tanto en fines de semana largos o vacaciones. A veces solo mi abuelo iba a checar que todo estuviera bien. Otras veces íbamos varios, primos, tíos, familia completa. Hacíamos carne asada, explorábamos. Los adultos tomaban cerveza en la galería y los niños corríamos por todos lados. Mi abuelo siempre nos decía lo mismo: no suban al cerro, no pasen del alambrado norte, no se acerquen a la barranca del fondo. Cuando le preguntábamos por qué, nos decía que era peligroso, que había víboras y coyotes, que el terreno era inestable, razones lógicas que aceptábamos sin cuestionar. Pero cuando cumplí 17, mi abuelo me contó la verdad. Estábamos solos, él y yo. Los demás se habían ido temprano y nosotros nos quedamos a terminar unos arreglos. Estábamos sentados afuera, viendo el atardecer, tomando café en un silencio cómodo. Entonces me preguntó si alguna vez había visto algo raro en el rancho. Le dije que no. Me preguntó si alguna vez había sentido que alguien nos observaba. Pensé, y la verdad, sí, varias veces, especialmente cuando estaba solo, esa sensación de ojos en la nuca, de presencia invisible. Se lo dije, asintió como si esperara esa respuesta, y luego me contó. Dijo que en el cerro vivía una mujer, una curandera, que llevaba ahí desde antes que mi bisabuelo comprara el terreno, desde siempre, según decían. Nadie sabía su edad, nadie sabía su nombre real. La gente del pueblo la llamaba la señora, nada más. Mi abuelo dijo que cuando eran niños, él y sus hermanos la habían visto una vez. Subieron al cerro sin permiso, explorando, buscando aventuras como hacen los niños. Encontraron un sendero angosto y marcado que alguien usaba regularmente. Lo siguieron y subieron como media hora hasta que vieron humo. Era una choza pequeña de piedra y madera con techo de lámina oxidada, sin ventanas, solo una puerta. El humo salía por un agujero en el techo. Se acercaron curiosos queriendo ver quién vivía ahí arriba. ¿Por qué alguien viviría tan lejos de todo? Entonces salió ella, la señora. Era vieja, muy vieja, encorvada, con rebozo negro, cabello largo y gris, y piel curtida como cuero viejo. Los miró sin sorpresa, como si supiera que venían, y les preguntó qué buscaban. Mi abuelo dijo que nada, que solo exploraban, que no sabían que alguien vivía ahí. La señora sonrió sin dientes, solo encías oscuras. Les dijo que se fueran, que no volvieran, que el cerro no era para niños, que cosas malas pasaban a quienes subían sin permiso. Mi abuelo y sus hermanos asintieron asustados, se fueron corriendo y bajaron el cerro sin mirar atrás. Cuando llegaron al rancho le contaron a mi bisabuelo. Él se puso serio, muy serio, y los regañó. Les dijo que nunca, nunca volvieran a subir, que la señora no era persona con quien jugar, que era poderosa y peligrosa,
que respetaba a quienes la respetaban, pero castigaba a quienes la molestaban. Mi abuelo me contó que una vez un vecino tuvo problemas con ella. El vecino tenía vacas y algunas se metían al cerro a comer y tomar agua de los escurrimientos. El vecino las buscaba y las bajaba en una rutina normal, hasta que un día decidió que no quería seguir subiendo y puso alambre cercando su parte del cerro, bloqueando el paso. La señora bajó, primera vez que alguien la veía fuera del cerro. Llegó al rancho del vecino y le dijo que quitara el alambre, que el cerro era de todos, que nadie podía cerrarlo. El vecino se negó, le gritó, le dijo bruja y loca y la corrió de su propiedad. La señora se fue sin decir más, sin amenazar, solo se fue. Esa noche, las vacas del vecino empezaron a morir una por una sin razón aparente, sanas en la tarde y muertas en la mañana sin marcas ni señales de enfermedad, solo muertas. En una semana perdió 20 cabezas, su sustento, su inversión, todo. El vecino entendió. Quitó el alambre, subió al cerro, buscó a la señora y le pidió perdón rogándole que parara, que ya había aprendido la lección. La señora lo miró largo tiempo en silencio y luego asintió. Las vacas dejaron de morir, pero el vecino nunca recuperó lo perdido. Nunca volvió a acercar y nunca volvió a subir al cerro. Mi abuelo me dijo todo esto en voz baja como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Me dijo que la señora seguía ahí, que la gente del pueblo aún iba a verla cuando estaban enfermos, cuando necesitaban ayuda, cuando los doctores no podían hacer nada. Ella curaba y cobraba poco, a veces nada, pero exigía respeto, exigía que dejaran el cerro en paz. Por eso nos decía que no subiéramos, no por víboras ni coyotes, sino por ella, por la señora, porque no quería problemas ni que algo nos pasara. Me hizo prometer que nunca subiría, que nunca cruzaría al norte, que respetaría los límites. Prometí y cumplí durante años, hasta que mi abuelo murió 2 años después de esa conversación. Cáncer, rápido y devastador. El rancho quedó en disputa legal entre los herederos. Mis tíos querían venderlo, mi papá quería mantenerlo. Pelearon durante meses con abogados, juntas y estrés. Mientras tanto el rancho quedó abandonado. Nadie iba, nadie lo cuidaba. La maleza creció, las cercas se cayeron y todo se fue deteriorando hasta que finalmente acordaron venderlo. Pero primero había que limpiarlo, repararlo y hacerlo presentable para compradores. Me ofrecí, dije que iría un fin de semana a limpiar lo básico y arreglar lo más urgente. Mis papás agradecieron porque nadie más quería hacerlo. Todos tenían sus razones, trabajo, familia, flojera. Yo fui. Llegué un viernes en la tarde solo. El lugar se veía triste y abandonado con las puertas crujiendo, las ventanas sucias y telarañas por todos lados. Empecé a limpiar barriendo, sacando basura y arreglando lo que podía. Trabajé hasta que oscureció, preparé algo de cenar, saqué mi sleeping bag y me acomodé en la galería porque hacía calor para dormir adentro y afuera había brisa. Me quedé dormido viendo las estrellas. Me desperté por algo, no sé qué, tal vez un ruido. Abrí los ojos y la luna estaba alta iluminando todo. Miré alrededor y todo parecía normal. Iba a cerrar los ojos de nuevo cuando lo vi. Una figura parada en el límite de la luz de luna cerca del alambrado norte, quieta, mirando hacia la casa, hacia mí. Me senté despacio tratando de enfocar, pero la figura no se movió. Solo estaba ahí observando. Pensé que era un animal, un venado, coyote o algo, pero la forma era humana, alta y delgada, con algo en la cabeza como un sombrero rebozo. No podía distinguir bien, estaba demasiado lejos y demasiado oscuro. Agarré mi linterna, la encendí y apunté hacia la figura. La luz la iluminó y mi sangre se heló. Era una mujer vieja con rebozo negro parada junto al alambrado, mirándome directamente, sin parpadear, sin moverse, solo mirando. Recordé la historia de mi abuelo. La señora tenía que ser ella, no había otra explicación. Grité preguntando quién era y qué quería, pero no respondió, solo seguía mirando.
Empecé a caminar hacia ella despacio con la linterna iluminándola, y conforme me acercaba veía más detalles. Su cara era puro cuero arrugado y curtido por el sol, con ojos hundidos, negros y profundos sin expresión. Su rebozo cubría su cabello y sus manos colgaban a los lados, huesudas con uñas largas y amarillas. Llegué como a 10 metros y ella no se movió. Le pregunté de nuevo quién era y por qué estaba ahí. Esta vez habló con voz rasposa y seca, como si no hubiera hablado en años. Tu abuelo sabía respetar. Tú también debes aprender. Le pregunté qué quería decir, pero no respondió. Solo señaló hacia el cerro, luego hacia mí, y luego de regreso al cerro. Entendí, estaba marcando territorio, recordándome los límites, advirtiéndome. Le dije que entendía, que respetaba su espacio, que solo estaba limpiando y que me iría pronto. Ella asintió lento, casi imperceptible, y luego empezó a caminar de espaldas hacia el cerro, sin apartar la vista de mí, caminando hacia atrás como si fuera lo más natural. La seguí con la linterna, viéndola alejarse, hasta que desapareció en la oscuridad más allá del alcance de la luz. Me quedé ahí parado, procesando, confirmando que acababa de ver lo que vi. Regresé a la galería, pero no pude dormir. Me quedé despierto el resto de la noche esperando, checando, asegurándome de que no regresara. Al amanecer, empaqué rápido y decidí que alguien más podía terminar la limpieza. Yo me iba. Antes de irme, caminé hacia el alambrado norte donde ella había estado parada. En el suelo había huellas de pies descalzos pequeños y profundos, como si hubiera estado parada ahí mucho tiempo esperando, observando. Junto a las huellas había algo más. Hierbas atadas con hilo rojo formando una cruz pequeña, plantada en la tierra como marca, como advertencia. No la toqué, solo me fui. Cuando llegué a Monterrey llamé a mi papá y le conté. Él se quedó callado largo rato y luego dijo que lo sabía, que por eso nadie más quiso ir, que todos sabían de la señora, que todos sabían que ella seguía ahí cuidando su cerro y defendiendo su territorio. Le pregunté por qué no me advirtió, y dijo que pensó que estaría bien, que si respetaba los límites no habría problema. Y técnicamente no lo hubo. Ella solo vino a recordarme, a asegurarse de que yo sabía las reglas. No me hizo nada, solo me advirtió. El rancho se vendió 2 meses después a un desarrollador que planeaba fraccionar, construir casas y hacer dinero. Cuando se lo dijimos, le advertimos sobre la señora. Se rió y dijo que eran supersticiones, cuentos de viejos, que no le preocupaba. 6 meses después, me enteré que el proyecto se había cancelado por problemas con permisos, según dijeron. Pero mi tío, que sigue en contacto con gente del pueblo, me contó la verdad. El desarrollador empezó a construir, metió maquinaria y trabajadores y empezaron a nivelar terreno cerca del cerro. La primera noche robaron herramientas por miles de pesos. La segunda noche quemaron una camioneta. La tercera, uno de los trabajadores se cayó y sufrió una fractura grave. La cuarta, alguien saboteó la maquinaria con cables cortados y tanques de gasolina con azúcar, causando daño severo. El desarrollador puso seguridad y guardias, pero seguían pasando cosas, accidentes, robos, sabotajes. Los trabajadores empezaron a renunciar, diciendo que el lugar estaba maldito, que veían sombras, que escuchaban cosas, que se sentían observados. Finalmente, el desarrollador se dio por vencido porque era demasiado caro y demasiado peligroso. Abandonó el proyecto y vendió el terreno con pérdidas a alguien local que lo mantiene como estaba, sin construir, sin tocar el cerro, respetando. Ya no voy por allá. No tengo razón, pero a veces pienso en la señora, en si sigue ahí, en cuántos años tiene, en qué es realmente, en si es humana o algo más. No tengo respuestas, solo certeza de que existe, de que protege lo suyo y de que es mejor no molestarla. Mi abuelo sabía, por eso nos enseñó respeto, por eso nos puso límites, no por miedo sino por sabiduría, porque hay cosas en este mundo que no entendemos y no necesitamos entender, solo respetar.
Mi abuela materna creció en un rancho en Zacatecas, uno de esos lugares donde el pueblo más cercano está a 20 kilómetros, donde la familia es tu único contacto humano durante días y donde la vida es dura pero simple. Ella me contaba historias de su infancia, algunas bonitas y otras no tanto. Esta es de las que no tanto. El rancho tenía un aljibe, una cisterna grande y profunda construida en piedra para almacenar agua de lluvia. Era viejo, de cuando se fundó el rancho a principios de 1900 según decían, y era la única fuente de agua confiable durante la época seca. Por eso era importante y por eso lo cuidaban, pero había algo raro con el aljibe. Mi abuela decía que desde niña lo sentía, algo incómodo que te hacía no querer acercarte demasiado. Todos en la familia lo sentían, incluso los animales. Los perros nunca bebían de ahí y las gallinas no se acercaban, como si supieran algo. Las reglas eran claras. No te asomes al aljibe, no tires nada adentro, no juegues cerca, y cuando saques agua hazlo rápido sin quedarte más tiempo del necesario. Mi bisabuelo era estricto con esto, pero nunca explicó por qué, solo decía que eran las reglas y que no se cuestionaban. Mi abuela tenía 8 hermanos, familia grande típica de esa época. Uno de sus hermanos, el cuarto, se llamaba Ernesto. Tenía 12 años cuando pasó y era travieso, de esos niños que siempre están buscando problemas, haciendo cosas que no deben e ignorando advertencias. Un día de verano con calor extremo, de esos días donde el sol derrite todo, Ernesto estaba jugando cerca del aljibe solo mientras los demás estaban en la casa haciendo quehaceres. Mi bisabuela cocinando, mi bisabuelo en el campo y los hermanos limpiando. Nadie vigilaba a Ernesto. Cuando llamaron a comer, Ernesto no apareció. Lo buscaron por la casa, por el corral y por el campo cercano sin encontrarlo. Empezaron a preocuparse y siguieron buscando llamando su nombre hasta que escucharon algo, un ruido débil que venía del aljibe. Corrieron hacia allá y ahí estaba Ernesto asomado con medio cuerpo dentro, colgando con sus piernas en el aire y sus brazos extendidos hacia abajo como tratando de alcanzar algo. Mi bisabuelo gritó, corrió y lo jaló. Ernesto salió fácil sin resistencia, pero cuando lo voltearon, vieron su cara. Estaba pálido, con ojos abiertos enormes, boca en O, sin parpadear ni reaccionar, en shock profundo. Lo sacudieron llamándolo sin respuesta, lo llevaron a la casa, lo acostaron, le echaron agua y lo abofetearon suave. Después de como 10 minutos reaccionó, parpadeó, miró alrededor y empezó a llorar. Entre sollozos contó que estaba jugando cerca del aljibe cuando escuchó algo. Una voz llamándolo y diciendo su nombre, suave y dulce como de mujer. Se acercó y la voz venía de adentro del aljibe, de abajo, del agua. Se asomó y al principio no vio nada, solo oscuridad y el agua negra y profunda, pero entonces algo se movió en el fondo, algo pálido subiendo despacio y acercándose a la superficie. Era una cara de mujer muy blanca con cabello negro flotando alrededor, ojos enormes y negros sin blanco, solo negro puro, y boca abierta muy abierta, más de lo humanamente posible, sin dientes, solo un hoyo oscuro. La cara subió más acercándose mientras Ernesto no podía moverse, paralizado. La voz seguía llamándolo, diciéndole que bajara, que el agua estaba fresca, que se sentiría bien, que ella cuidaría de él. Ernesto empezó a inclinarse sin querer, como jalado, con su cuerpo moviéndose solo, metiéndose más en el aljibe y alcanzando hacia la cara, hacia el agua, sin poder detenerse ni gritar. Entonces su papá lo jaló y lo sacó rompiendo la conexión. Pero en ese último segundo antes de salir la cara, se acercó más, casi a la superficie, y Ernesto vio que no era solo una cara. Había un cuerpo largo, delgado y pálido, con brazos extendidos tratando de alcanzarlo, de jalarlo hacia abajo. Mi bisabuelo escuchó todo en silencio y luego hizo algo. Fue a su cuarto, sacó una pistola vieja calibre 22, la única arma en el rancho, regresó al aljibe, se asomó, apuntó hacia abajo y disparó 3 veces. Los disparos resonaron con el eco,
rebotando en las paredes de piedra. Luego sacó agua cubeta tras cubeta, vaciando lo más que pudo hasta que el nivel bajó significativamente. Tomó cal, mucha cal, y la vació adentro hasta que el agua se volvió lechosa y blanca. Entonces declaró que el aljibe ya no se usaría, que estaba contaminado y que conseguirían agua de otro lado. Cavaron un nuevo pozo más cerca de la casa, lejos del aljibe viejo. Este quedó abandonado, tapado con tablas y asegurado con piedras. Nadie volvió a acercarse y las reglas cambiaron. Ahora era prohibido totalmente, ni siquiera pasar cerca. Mi abuela dijo que después de eso, Ernesto cambió. Se volvió callado y asustadizo. Tenía pesadillas y gritaba por las noches diciendo que la veía. A la mujer del aljibe en sus sueños llamándolo, diciéndole que regresara, que terminara lo que empezó. Pasaron meses y Ernesto mejoró poco a poco. Las pesadillas disminuyeron y empezó a actuar normal otra vez. La familia pensó que todo había pasado, que había sido un susto, un trauma, pero que sanaría. Hasta una noche. Mi abuela despertó y escuchó la puerta abriéndose y cerrándose. Se asomó y vio a Ernesto caminando en pijama, descalzo, con ojos abiertos pero vacíos como dormido, sonámbulo. Lo siguió desde lejos sin hacer ruido, mientras Ernesto caminaba derecho con propósito hacia el aljibe. Mi abuela corrió, despertó a sus papás y todos salieron siguiendo a Ernesto. Llegaron justo cuando él quitaba las tablas y las piedras sin esfuerzo aparente, como si pesaran nada. Mi bisabuelo gritó, pero Ernesto no reaccionó. Siguió quitando obstáculos hasta llegar al borde. Se asomó y sonrió. Era la primera vez que sonreía desde el incidente, pero no era una sonrisa normal. Era extraña y forzada, como si otra cosa controlara sus músculos. Empezó a meterse. Mi bisabuelo corrió y lo agarró, pero Ernesto se resistió fuerte, demasiado fuerte para un niño de 12 años. Peleaba tratando de soltarse, de regresar al aljibe, gritando que lo dejaran, que ella lo esperaba, que tenía que ir. Tomó a 3 adultos controlarlo, arrastrarlo de regreso a la casa, amarrarlo y encerrarlo. Ernesto seguía gritando, llorando y suplicando durante horas, hasta que finalmente se durmió, exhausto. A la mañana siguiente, no recordaba nada, ni levantarse, ni caminar, ni el aljibe, nada. Mi bisabuelo decidió que era suficiente, y ese mismo día empezó a rellenar el aljibe con piedras, con tierra y con cemento. Lo rellenó completamente hasta que no quedó ni rastro, solo terreno plano y nivelado. Plantó nopales encima para marcar el área, para que nadie cavara ahí y para recordar dónde no pisar. Ernesto volvió a la normalidad. Las pesadillas pararon y el sonambulismo nunca regresó. Pero había algo en él que había cambiado, algo perdido. Mi abuela decía que Ernesto nunca fue el mismo después. Se volvió distante y frío, como si parte de él se hubiera quedado en el aljibe, como si algo hubiera tomado un pedazo de su alma cuando casi lo jala hacia abajo. Años después, Ernesto se fue a la ciudad a trabajar. Se casó, tuvo hijos y llevó una vida normal, pero nunca regresó al rancho, ni siquiera de visita. Cuando le preguntaban por qué decía que tenía trabajo, que estaba ocupado, excusas, pero la familia sabía que no quería regresar, que no quería estar cerca de ese lugar, de lo que quedaba del aljibe. Murió joven, a los 48 años, de un paro cardíaco súbito sin advertencia. Mi abuela fue al funeral y dijo que cuando lo vio en el ataúd, se dio cuenta de algo. Ernesto estaba pálido, muy pálido, como su cara esa vez cuando lo sacaron del aljibe, como si lo que había empezado ese día finalmente se hubiera completado. El rancho se vendió hace décadas y la familia se dispersó a la ciudad, a otros estados, a otros países. Nadie volvió. No sé qué pasó con el lugar, si sigue ahí, si los nopales crecieron, si alguien cavó, si descubrieron el aljibe, si la liberaron. No quiero saber. Mi abuela tampoco, nunca regresó y nunca quiso. Decía que algunos lugares guardan cosas que no deben salir, cosas que esperan pacientes hasta que alguien les da la oportunidad. El aljibe era uno de esos lugares, y la cosa dentro sigue esperando que alguien quite las piedras,
el cemento y los nopales, esperando escuchar pasos acercándose, esperando susurrar nombres, esperando jalar a alguien más hacia abajo, hacia el agua negra, hacia ella. Oye, pausa rápida. Si llegaste hasta aquí, si estas historias te están calando, suscríbete, es gratis. Ese clic me ayuda a seguir trayendo contenido así. Y si ya estás suscrito, comenta algo, comparte. Eso hace que más gente lo encuentre. Suscríbete, comenta, comparte. Ahora sí, la historia 3. Un guardabosques, ojos amarillos en la neblina, ojos que no deberían existir. Continuemos. Trabajo como guardabosques en la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas y llevo 7 años en esto. He visto de todo: osos, pumas, serpientes, gente perdida, gente haciendo cosas que no deben, incendios, inundaciones, todo lo que te puedas imaginar que pasa en miles de hectáreas de bosque de niebla y selva. Pero lo que vi hace 3 años no está en ningún manual, no tiene explicación lógica y me hizo considerar seriamente renunciar. La reserva tiene varias estaciones de monitoreo, pequeñas cabañas donde los guardabosques nos quedamos durante patrullajes de varios días. Están estratégicamente ubicadas, una a cada 20 kilómetros más o menos, con lo básico: literas, estufa, radio, paneles solares y agua de lluvia recolectada. Nada lujoso pero funcional. Ese octubre me tocó patrullaje en la zona norte, la más remota y la más densa, donde el bosque de niebla se encuentra con la selva baja. Es una zona de transición con biodiversidad increíble, pero difícil de caminar, con humedad constante y neblina espesa casi todos los días. Hermosa, pero intimidante. Iba solo, algo normal, porque los patrullajes solitarios son rutina. Llevas tu equipo, tu radio y tu GPS. Recorres rutas establecidas, checas trampas cámara, buscas señales de caza furtiva o tala ilegal o cualquier actividad humana no autorizada. Recolectas datos, tomas fotos y registras avistamientos de fauna. 3 días y 2 noches en la cabaña de la zona norte, luego regresar. Llegué a la cabaña el primer día como a las 4 de la tarde después de caminar 6 horas. Cansado, sudado y con las botas llenas de lodo. Lo primero que hice fue revisar la cabaña por protocolo para checar que todo estuviera en orden, que no hubiera intrusos ni animales que se metieron. Todo estaba normal con polvo, telarañas y olor a encierro, pero intacto. Abrí las ventanas, barrí, acomodé mis cosas y preparé algo de comer: enlatados, sopa instantánea y pan, nada especial. Comí viendo el bosque por la ventana mientras la neblina empezaba a subir desde el valle, envolviendo todo y reduciendo la visibilidad. En media hora no se veía más allá de 10 metros. Anocheció temprano, como siempre en el bosque. Prendí mi lámpara de gas, revisé el radio y reporté mi llegada a la base. Todo en orden. Me dijeron que había tormenta pronosticada para el día siguiente, que tuviera cuidado y que considerara regresar antes si era muy fuerte. Confirmé y apagué el radio para conservar batería. Me acomodé en la litera, saqué un libro y empecé a leer mientras el viento aumentaba moviendo los árboles y haciendo crujir la cabaña. Normal, las cabañas siempre crujen porque son de madera y viejas, se mueven con el viento. Sonidos normales y familiares que no me molestaban. Como a las 9 escuché algo diferente, un rasguño suave en la pared exterior cerca de la ventana. Pensé que era una rama con el viento moviendo vegetación contra la madera. Siguió con un ritmo constante. Rasguño, pausa, rasguño, pausa. Me levanté, me asomé por la ventana pero no vi nada, solo neblina y oscuridad. El rasguño paró. Regresé a la litera y seguí leyendo, pero el rasguño empezó otra vez con el mismo ritmo y la misma intensidad, ahora en la otra pared, la que da hacia el bosque. Me levanté otra vez, tomé mi linterna, salí e iluminé alrededor de la cabaña buscando la fuente. Ramas,
animales, lo que fuera. No había nada tocando las paredes, ninguna rama lo suficientemente cerca, ni ningún animal visible. Revisé el suelo buscando huellas, pero el lodo estaba intacto, solo mis huellas de cuando llegué, y nada más. Di la vuelta completa a la cabaña, iluminando todo, pero no encontré nada. El rasguño había parado. Entré y cerré la puerta con seguro, algo que normalmente no hago porque no hay necesidad. Estamos en medio de la nada, sin nada de qué protegerse, pero esta vez puse el seguro, regresé a la litera y me quedé escuchando en silencio. Solo viento, solo árboles moviéndose, solo la cabaña crujiendo, nada más. Me empecé a relajar pensando que había sido paranoia, sonidos amplificados por la noche, por la soledad y por la neblina, mi cerebro buscando patrones donde no los hay. Me reí de mí mismo, un guardabosques con años de experiencia asustándose de ruidos normales. Entonces lo vi en la ventana, un ojo mirando hacia adentro, enorme, amarillo y brillante, con pupila vertical, como de gato pero mucho más grande, 3 veces más grande, del tamaño de un puño, sin parpadear, solo mirando fijo directo hacia mí. Me quedé congelado mirando hacia el ojo, mientras el ojo me miraba a mí sin moverse ni parpadear, por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron segundos. Luego desapareció. No se movió lateralmente, sino que simplemente desapareció, como si alguien hubiera apagado una luz, ahí y luego nada. Agarré mi linterna, la encendí y apunté hacia la ventana desde adentro iluminando el cristal, pero no había nada. Corrí hacia la puerta, la abrí, salí e iluminé donde debería estar la cosa. Para tener un ojo a esa altura, como a 1,80 m del suelo, tenía que ser algo grande, parado en 2 patas o trepado o volando, pero no había nada, solo neblina, solo oscuridad, solo mi luz rebotando en la humedad. Entré de nuevo rápido, cerré con seguro y puse el seguro también en las ventanas, algo que estas cabañas ni siquiera tienen normalmente, pero esta sí. Alguien los instaló en algún momento y me pregunté si por razones similares a las que yo tenía ahora. Apagué la lámpara de gas y me quedé en oscuridad solo con mi linterna apuntando hacia la ventana esperando. Nada pasó durante 1 hora, 2 horas, nada. Me empecé a convencer otra vez, un animal, un puma quizás. Los pumas tienen ojos grandes, amarillos y reflejantes. Tal vez se trepó, tal vez estaba parado en algo, tal vez la neblina y la oscuridad amplificaron el tamaño. Explicación lógica y racional, pero en el fondo sabía que no. Los ojos de puma no son así, no son de ese tamaño, ni desaparecen así. Y los pumas no se quedan mirando fijo, sin moverse. Cazan y observan, pero no así, no con esa intensidad ni con esa intención. Me forcé a acostarme, a cerrar los ojos y a dormir, pero no pude. Me quedé despierto escuchando y cada ruido me ponía alerta. El viento, las ramas, la cabaña, todo sonaba sospechoso, todo sonaba como algo acercándose. Finalmente, me quedé dormido por agotamiento, no por tranquilidad. Desperté con luz de día, gris, nublado y con neblina todavía, pero día al fin. Me levanté adolorido y cansado, abrí la puerta, salí y revisé alrededor de la cabaña en luz de día, buscando señales, huellas, rasguños en la madera, cualquier evidencia de lo que sea que estuvo ahí. No había huellas, el lodo seguía intacto excepto por las mías. Imposible, algo con ojos de ese tamaño, con cuerpo para sostener esos ojos, tendría que dejar huellas, tendría que dejar algo, pero no había nada, como si hubiera flotado o como si nunca hubiera estado ahí. Miré la ventana desde afuera donde el ojo apareció. La ventana estaba como a 2 metros del suelo sin nada debajo donde pararse, ningún tronco, ninguna roca, ninguna rama, solo vegetación baja. Para que algo mirara por ahí, tendría que ser altísimo o trepador o volador, pero no había marcas de garras en la madera, ni plumas, ni nada. Decidí continuar el patrullaje porque no podía regresar solo por un susto nocturno. Me veía ridículo. Además, era día y estaba tranquilo. La luz siempre hace que las cosas se sientan diferentes, menos amenazantes y más normales.
Cargué mi mochila, tomé mi GPS y empecé a caminar por la ruta establecida. La mañana pasó sin incidentes. Revisé trampas cámara vacías, sin capturas interesantes, solo algunos venados, un ocelote y pájaros, fauna normal. Registré todo y seguí caminando. El bosque estaba tranquilo y hermoso. La neblina creaba atmósferas increíbles, con rayos de sol filtrándose y gotas cayendo de las hojas. Perfecto. Como al mediodía la tormenta llegó rápido y fuerte con lluvia intensa, truenos y relámpagos. Me refugié bajo un saliente rocoso esperando que pasara. Las tormentas aquí son así, intensas pero breves. Pasaría en media hora, como sabía por experiencia. Mientras esperaba, saqué mi termo con café frío, pero café al fin, y lo tomé viendo la lluvia relajado. Entonces lo sentí, esa sensación de ser observado. Levanté la vista, y ahí estaban, al otro lado de un barranco como a 30 metros, entre la neblina y la lluvia. Ojos, muchos ojos amarillos y brillantes a diferentes alturas, algunos a 2 metros, otros a 3 y otros más abajo como a 1 metro, todos mirando hacia mí, sin parpadear ni moverse. Conté 8 pares, 16 ojos en total, todos iguales con esa pupila vertical y todos fijos en mí. Mi corazón empezó a acelerarse, agarré mi radio sin apartar la vista de los ojos y llamé a la base, pero solo había estática. La tormenta bloqueaba la señal. Llamé de nuevo, pero nada, solo estática. Los ojos no se movían, y yo tampoco. Nos quedamos así en un stalemate con ellos observando y yo petrificado, la lluvia entre nosotros y la neblina haciéndolos parecer irreales, como si fueran proyecciones, como si no estuvieran realmente ahí. Entonces empezaron a moverse, no todos juntos, sino uno por uno, y despacio hacia los lados, dispersándose, algunos hacia arriba trepando aparentemente, otros hacia abajo, y otros simplemente desapareciendo como apagándose hasta que solo quedó un par, los del centro, los más altos, mirándome todavía. Esos últimos se quedaron durante lo que pareció una eternidad, y luego también desaparecieron. No se movieron ni parpadearon, solo dejaron de estar ahí como si nunca hubieran existido. La lluvia seguía, y los truenos continuaban, pero los ojos se habían ido. Me quedé ahí bajo el saliente mucho después de que la tormenta pasó y mucho después de que salió el sol, procesando, tratando de entender y pensando en opciones y explicaciones. No había animales con ojos así, ni en esa cantidad, ni comportándose así. Finalmente me moví. Tomé mi GPS y marqué la ubicación del barranco donde estaban los ojos para referencia, para investigar después si me atrevía. Continué mi patrullaje en modo automático sin concentrarme realmente, solo queriendo terminar, queriendo regresar a la cabaña, después regresar a la base y después olvidar todo esto. Esa noche en la cabaña no dormí. Me quedé sentado con la espalda contra la pared, linterna en una mano y cuchillo en la otra, mirando las ventanas y esperando. Los rasguños regresaron, esta vez en todas las paredes rodeando la cabaña como si múltiples cosas caminaran alrededor rascando, probando y buscando entrada. No salí ni me asomé, me quedé quieto esperando el amanecer. Los rasguños continuaron toda la noche parando ocasionalmente y luego regresando con diferentes ritmos y diferentes intensidades, como si se turnaran, como si jugaran. Al amanecer todo paró en silencio. Esperé 1 hora asegurándome y luego salí a revisar las paredes. Había marcas, rasguños profundos en la madera, frescos y largos como de garras enormes. 4 líneas paralelas en todas las paredes metódicamente espaciadas alrededor de toda la cabaña. Empaqué rápido sin terminar el patrullaje. No me importó. Llamé a la base y les dije que regresaba, que no me sentía bien. Qué posible intoxicación alimentaria. Mentira. Pero necesitaba una razón para abortar, para regresar antes, para salir de ahí. Caminé rápido y las 6 horas de regreso las hice en 4:30, casi corriendo sin parar y sin mirar atrás, sintiendo ojos en mi nuca todo el camino. Llegué a la base sudado, exhausto y aliviado. Mi supervisor preguntó qué pasó.
y si estaba bien porque me veía mal. Le dije lo de la intoxicación, que ya estaba mejor y que solo necesitaba descansar. Me dijo que me tomara el día siguiente libre para recuperarme. Asentí, me fui a mi cuarto, me encerré y finalmente pude relajarme. Al día siguiente fui con mi supervisor y le conté la verdad, todo, los ojos, los rasguños y las marcas en las paredes. Esperaba que se riera, que dijera que fueron alucinaciones, que estrés, que fauna, normal malinterpretada. No se rió, se quedó callado y luego me preguntó si había ido a la cabaña norte. Le dije que sí y asintió como si esperara esa respuesta. Me dijo que 3 guardabosques anteriores habían reportado cosas similares en esa zona: ojos, rasguños y sensaciones. 2 pidieron cambio de zona y 1 renunció. Por eso nadie quería patrullar ahí y por eso siempre me mandaban a mí, el nuevo, el que no sabía. Le pregunté qué era, qué habíamos visto y se encogió de hombros. Dijo que no sabía, que las comunidades locales tienen historias sobre cosas en el bosque, cosas viejas anteriores a los pueblos y anteriores a los humanos quizás, cosas que habitan las zonas más remotas y que no les gusta que las molesten, que observan y que advierten, pero que hasta ahora no han lastimado a nadie. Hasta ahora. Esas palabras se quedaron conmigo. Hasta ahora, implicando que podría cambiar, que la suerte podría acabarse, que el siguiente guardabosques podría no regresar. Pedí cambio de zona y me lo dieron sin preguntas. Ahora patrulló la zona sur, más visitada, más abierta y menos densa, sin incidentes, sin ojos y sin rasguños. Normal, pero a veces veo los mapas y veo la zona norte marcada en rojo, ahora con acceso restringido por peligro de derrumbe, según dicen. Mentira. La verdadera razón está en un archivo guardado y clasificado con reportes de 5 guardabosques, incluyendo el mío, todos diciendo lo mismo: ojos, rasguños y cosas que no deberían existir. La cabaña norte sigue ahí, abandonada ahora oficialmente. Ya no mandamos a nadie. Las trampas cámaras siguen activas y revisadas remotamente. Las imágenes que capturan no las muestran a nuevos empleados, solo a los que ya saben, a los que ya vieron, a los que sobrevivieron. Las imágenes muestran sombras, formas, ojos reflejando el flash y cosas moviéndose que no deberían moverse así. Cosas que confirman lo que todos sabemos pero nadie dice oficialmente. Hay algo en el bosque, en la zona norte, en las partes más profundas donde la neblina nunca se disipa completamente y donde el sol apenas penetra. Algo viejo, algo territorial, algo que nos permite estar ahí por ahora, pero que nos recuerda con rasguños, con ojos y con presencia que el bosque no es nuestro, nunca lo fue y nunca lo será. Solo somos tolerados, visitantes temporales permitidos, mientras respetemos, mientras no investiguemos demasiado y mientras no nos quedemos demasiado tiempo. Por eso ya no voy al norte. Por eso advertí a los nuevos sin decirles directamente. Y por eso cuando me preguntan sobre la cabaña norte, solo digo que está fuera de servicio, que hay mejores zonas para patrullar y que la vista no vale la pena. Mentiras. La vista es increíble, pero lo que te mira de regreso, lo que rasca las paredes y lo que espera en la neblina, eso definitivamente no vale la pena. Trabajo para Uber desde hace 4 años tiempo completo. Es mi sustento, mi forma de pagar renta, de comer y de sobrevivir en esta ciudad cara. He tenido de todo tipo de pasajeros: borrachos, groseros, amables, callados, platicadores, románticos y despechados. He escuchado de todo y visto de todo, o eso creía hasta aquella madrugada de noviembre en Guadalajara. Era martes, 2:30 de la mañana, hora muerta generalmente con pocos viajes. Los que hay suelen ser de lugares de fiesta a casas, borrachos, fáciles y con buenos tips usualmente. Estaba estacionado cerca de Chapultepec, esperando viajes, viendo mi celular y considerando irme a dormir cuando llegó la solicitud: recoger en Colonia Americana, calle América.
Dejar en Santa Tere. Viaje normal de 20 minutos con buen precio. Acepté, arranqué y manejé hacia el punto. Llegué en 5 minutos. La calle estaba oscura, con pocas luces y árboles grandes bloqueando las pocas lámparas funcionando. Casas viejas, calladas y sin movimiento. Busqué el número y ahí estaba. Casa de 2 pisos colonial y bien mantenida con reja negra. Jardín pequeño y luz en la entrada. Vi una figura parada junto a la reja, un hombre parado quieto esperando. Bajé la ventana y pregunté si era él quien pidió el Uber. Asintió sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se subió. Lo miré por el retrovisor como siempre hago para checar quién es y cómo se ve por seguridad. Era un hombre joven de 20 y tantos, o tal vez 30, bien vestido con camisa, pantalón de vestir y zapatos, con cabello peinado como si viniera de un evento, de trabajo o de algo formal. Tenía cara seria, sin expresión, mirando por la ventana. Confirmé el destino en la app. Santa Tere, calle José María Vigil. Asintió de nuevo, sin hablar, y arranqué. Los primeros 5 minutos fueron normales en silencio, con yo manejando y él mirando por la ventana, sin celular, sin música, sin nada, solo mirando. Intenté conversación como siempre preguntando de dónde venía y si fue buena la noche. Respondió con monosílabos, trabajo, bien, nada más. Ok, entendí, pasajero callado, respeto eso. Dejé de hablar y seguí manejando. Entonces noté algo raro en el retrovisor. Su reflejo se veía normal, pero algo en él era diferente. No sabría explicar qué, solo algo off, como cuando ves una foto editada que se ve bien, pero algo no cuadra, algo en las sombras o en las proporciones. Sacudí mi cabeza, pensando que era cansancio, que necesitaba dormir y que mis ojos me jugaban trucos. Llegamos a un semáforo en rojo, Insurgentes con Américas. Frené esperando y miré por el retrovisor de nuevo, checando al pasajero. Esta vez me di cuenta. Sus ojos no parpadeaban para nada. Llevábamos como 8 minutos con yo checándolo ocasionalmente y nunca lo vi parpadear ni una vez. Solo miraba por la ventana fijo e inmóvil sin parpadear. Eso me incomodó. La gente parpadea automática e inconscientemente. No puedes no parpadear porque es fisiológico, pero él no, solo miraba fijo como una estatua, como un muñeco. El semáforo cambió a verde. Arranqué rápido queriendo terminar el viaje y queriendo que bajara sin saber por qué, pero sintiéndome cada vez más incómodo. Tomé Chapultepec hacia el sur rápido, más rápido de lo normal, sin pasarme límites, pero sin ir lento, queriendo llegar. Las calles estaban vacías, normal para la hora. Pasaban pocos carros y todo estaba callado, solo el sonido de mi motor y de las llantas en el pavimento, nada más. Entonces escuché algo detrás de mí donde él estaba, un sonido bajo y constante como clic, 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 rítmico y pausado como alguien chasqueando la lengua o haciendo clic con la boca, pero no exactamente, más orgánico y más húmedo. Miré por el retrovisor y el pasajero seguía en la misma posición, mirando por la ventana inmóvil, pero el sonido venía de él. Estaba seguro. El sonido continuó sin parar ni cambiar, como un metrónomo, como un reloj constante. Empecé a sudar sin razón aparente, solo nervios y solo la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Aceleré más, solo un poco, porque no quería parecer obvio, ni quería que notara mi incomodidad si es que podía notar algo. Llegamos a López Mateos, grande, ancha y bien iluminada. Me sentí mejor porque la luz siempre ayuda con visibilidad y seguridad. Giré hacia Santa Tere faltando 5 minutos. Solo 5 minutos más. Podía aguantar, dejarlo en su destino, terminar el viaje, irme a casa y olvidar esto. El sonido paró de repente en completo silencio. Miré por el retrovisor y el pasajero ya no miraba por la ventana, sino hacia adelante, hacia mí, directamente hacia mí a través del retrovisor. Nuestros ojos se encontraron y los suyos eran negros, completamente negros, sin blanco, sin iris, sin nada, solo negro puro,
profundo y vacío. Aparté la vista rápido con el corazón acelerando y las manos sudando, agarrando el volante fuerte y concentrándome en manejar, en no chocar y en llegar, solo llegar. El pasajero no apartó la mirada, lo sentía mirándome fijo sin parpadear, solo mirando con el peso de su mirada en mi nuca, físico y opresivo como si pudiera tocarme con los ojos. Finalmente llegamos a la calle José María Vigil, el punto exacto según GPS. Casa de un piso con luces apagadas y reja cerrada. Frené rápido, puse el carro en parking y desbloqueé las puertas, esperando que se bajara rápido. Ya, por favor. No se movió. Se quedó sentado mirándome todavía a través del retrovisor en silencio. El carro en silencio, la calle en silencio, todo silencio excepto mi respiración rápida, agitada y audible. Le dije que habíamos llegado sin voltear ni mirarlo directamente, solo hablando hacia el frente. Mi voz sonó temblorosa y débil. Finalmente habló, por primera vez, en todo el viaje. Su voz era rara, como si viniera de muy lejos, como un eco, como si hablara desde un túnel, profunda y lenta. Gracias por traerme. Haces esto todas las noches, ¿verdad? No era pregunta, sino afirmación, como si supiera, como si me conociera. Le dije que sí, que era mi trabajo, que de nada y que cuidara tratando de sonar normal, de terminar la interacción y de que se fuera. Dijo, te veo seguido cuando manejas de noche por estas calles, siempre solo, siempre vulnerable. Interesante. Mi sangre se heló. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo me había visto? ¿Cuándo y por qué? Preguntas inundaron mi mente, pero no dije nada porque no quería prolongar esto. Solo quería que se bajara, que se fuera y que desapareciera. Dijo, algún día cuando menos lo esperes volveré, y entonces no te dejaré ir. Se bajó y cerró la puerta despacio, sin fuerza ni ruido, solo un clic suave. Caminó hacia la casa sin mirar atrás, abrió la reja que no estaba cerrada y entró. La reja se cerró sola y él desapareció en la oscuridad del jardín, hacia la casa que seguía sin luces, sin movimiento y sin nada. Me quedé paralizado mirando y esperando sin saber qué. Finalmente reaccioné. Metí drive y aceleré rápido sin mirar atrás. Manejé directo a casa sin aceptar más viajes ni parar, solo manejando asustado, confundido y alterado. Llegué a casa, estacioné y subí corriendo. Cerré con seguro todas las puertas y todas las ventanas. Me quedé despierto con las luces prendidas hasta que amaneció sin dormir ni poder, solo pensando en sus ojos, en su voz, en sus palabras, en qué significaban, en si volvería y en cuándo. Al día siguiente revisé el viaje en la app para ver detalles y confirmar que fue real, que no lo imaginé. El viaje estaba ahí registrado con hora, ubicaciones y tarifa, todo excepto una cosa. El perfil del pasajero no tenía foto ni nombre, solo decía usuario, sin calificación ni historial ni nada, como una cuenta nueva o como una cuenta fantasma. Busqué la dirección donde lo recogí, calle América, la casa en Google Maps usando Street View. La encontré y se veía bien y normal. Pero cuando revisé el historial de imágenes y las fotos viejas de años anteriores, la casa se veía abandonada y descuidada, sin jardín ni pintura, vacía como si nadie hubiera vivido ahí en años. Revisé la dirección donde lo dejé. Santa Tere, la casa con el mismo resultado. En imágenes recientes se veía bien, y en imágenes viejas abandonada, como si ambas casas hubieran sido arregladas y preparadas recientemente para algo, para alguien, para él. Dejé de manejar de madrugada y ahora solo trabajo de día hasta las 10 de la noche máximo. Después me voy a casa sin importar cuántos viajes haya ni cuánto dinero deje de ganar. No vale la pena, no después de eso, no después de saber que algo o alguien anda ahí afuera en las calles de noche buscando, esperando, subiendo a Ubers, diciendo cosas y amenazando. Han pasado 8 meses, no ha vuelto, no he recibido solicitudes de usuario ni he vuelto a ver esos ojos negros, pero sé que está ahí esperando, como dijo, algún día cuando menos lo espere, volverá, y entonces no me dejará ir. Por eso ya no manejo solo,
Siempre llevo a mi primo de copiloto sin decirle por qué, solo diciéndole que me hace compañía, que me mantiene despierto y que me ayuda con direcciones. Mentiras. La verdad es que tengo miedo. Miedo de estar solo, miedo de que regrese y miedo de que esta vez cumpla su promesa. Mi hija Emma tiene 5 años. Es una niña normal, alegre y creativa. Le gusta dibujar, jugar y ver caricaturas. Hace amigos fácilmente en el kinder, en el parque o donde sea. No es tímida, ni tiene problemas sociales. Solo es una niña de 5 años, siendo niña de 5 años. Hace 3 meses empezó un juego nuevo, y no pensé nada de ello al principio. Los niños siempre inventan juegos, amigos imaginarios, historias y mundos completos en sus cabezas. Es normal, es sano y es parte del desarrollo. Por eso cuando me dijo que estaba jugando con alguien nuevo, solo pregunté cómo se llamaba su amigo. Me dijo que no era amigo, sino amiga, y que se llamaba Susana. Le pregunté si Susana iba a su kinder y dijo que no, que Susana vivía en la casa. Le pregunté dónde en la casa y dijo que en su closet, que Susana salía de noche cuando todos dormíamos, que jugaban y que Susana le contaba cosas de antes, de cuando la casa era diferente y cuando otra gente vivía ahí. Pensé que era una amiga imaginaria, elaborada con historia y con backstory. Los niños hacen eso, especialmente niños creativos como Emma. Le pregunté qué jugaban y dijo que a las escondidas, que Susana se escondía en lugares donde Emma nunca buscaría, detrás de la lavadora, adentro de gabinetes y debajo de la cama de papá y mamá, lugares donde Emma no iba normalmente. Le dije ok, que sonaba divertido, pero que cuando jugaran no hicieran mucho ruido para no despertar a nadie. Asintió feliz y siguió jugando con sus muñecas. Olvidé la conversación. Los siguientes días Emma mencionaba a Susana ocasionalmente, que Susana dijo esto, que Susana le mostró aquello y que Susana conocía un secreto sobre la casa, sobre el patio y sobre el árbol. Historias elaboradas con detalles específicos, impresionante para una niña de 5 años. Mi esposa y yo nos reíamos diciendo que Emma sería escritora, que tenía imaginación increíble. Entonces, una noche escuché ruidos a las 2 de la mañana, ruidos en la cocina como trastes moviéndose y gabinetes abriéndose. Me levanté, pensando que era un intruso, agarré el bat de béisbol y bajé despacio listo para defender mi casa. Llegué a la cocina, prendí la luz y no había nadie, pero un gabinete estaba abierto, el de arriba donde guardamos platos y que no podía alcanzarse sin banquito. Estaba seguro que lo había cerrado antes de dormir, porque lo cierro siempre por costumbre. Revisé la casa y todas las puertas y ventanas estaban cerradas, nada forzado y nada fuera de lugar excepto el gabinete. Pensé que tal vez no lo cerré bien, que se abrió solo o que la casa se asentó o algo. Cerré el gabinete, regresé a dormir y le conté a mi esposa. Se rió y dijo que estaba paranoico, que durmiera. Pasó de nuevo 2 noches después. Esta vez, ruidos en la sala, como alguien moviendo muebles. Me levanté otra vez con el bat en mano. Bajé y prendí las luces. Nada, pero el sillón estaba movido como 15 centímetros de donde debería estar. Lo sé porque deja marcas en la alfombra, y las marcas no coincidían con donde estaba el sillón ahora, como si alguien lo hubiera empujado. Revisé de nuevo las puertas y las ventanas, cerradas. Nadie había entrado y nadie podía haber movido el sillón, excepto que sí, alguien o algo lo movió. A la mañana siguiente le pregunté a Emma si ella bajó en la noche. Dijo que sí, que jugó con Susana, que jugaron a las escondidas y que movieron el sillón para esconderse detrás. Le dije que no hiciera eso, que era peligroso bajar sola de noche porque se podía caer y lastimar. Asintió y dijo, ok, ¿qué le diría a Susana que jugaran más despacio? Esa respuesta me incomodó. Le diría a Susana como si Susana fuera real, como si estuviera ahí. Decidí investigar y esa noche instalé una cámara en la sala de esas de seguridad con visión nocturna que graban movimiento. Quería saber qué pasaba realmente, si Emma bajaba sola,
si era sonámbula o si era algo más. La primera noche nada, la segunda tampoco, pero la tercera la cámara captó movimiento a las 3 de la mañana. Revisé el video y vi a Emma bajando las escaleras despacio y cuidadosa mirando hacia atrás como si alguien la siguiera. Llegó a la sala, se paró en medio mirando alrededor buscando, y entonces habló. No pude escuchar qué, pero sus labios se movían como conversando, como respondiendo a alguien. Caminó hacia el closet del pasillo. Lo abrió, se metió y cerró la puerta mientras la cámara seguía grabando. 5 minutos después la puerta se abrió y Emma salió, pero no sola. Había una sombra detrás de ella dentro del closet moviéndose. La sombra no tenía forma definida, solo más oscura que la oscuridad alrededor, como si absorbiera luz. Se movía raro, no como persona sino como líquido, como humo, siguiendo a Emma. Emma cerró el closet y la sombra quedó afuera moviéndose en la sala. Emma no parecía asustada, sino normal, como si no notara, como si no viera. Empezó a correr jugando y escondiéndose detrás del sillón y detrás de las cortinas, riendo y disfrutando, mientras la sombra la seguía despacio y deliberada, como jugando también, pero algo en cómo se movía era depredador, como un gato jugando con un ratón. Jugaron así como 20 minutos hasta que Emma dijo algo y la sombra se detuvo. Emma caminó hacia las escaleras y la sombra la siguió hasta el pie de las escaleras. Emma subió, pero la sombra se quedó abajo sin subir, como si no pudiera, como si las escaleras fueran un límite, una barrera. Emma llegó arriba, entró a su cuarto y cerró la puerta mientras la sombra se quedó abajo moviéndose en la sala durante otros 10 minutos. Luego se deslizó hacia el closet del pasillo, se metió y desapareció dejando el closet vacío y normal, como si nada hubiera estado ahí. Apagué el video temblando y procesando. Mi hija estaba jugando con algo que no era imaginario, algo que existía, algo que se veía en cámara, algo oscuro que se movía como no debería moverse, y lo llamaba Susana, y no tenía miedo porque pensaba que era su amiga. A la mañana siguiente hablé con Emma en serio. Le pregunté sobre Susana, cómo era y cómo se veía. Emma describió a una niña de su edad con vestido blanco, cabello largo, pálida y sin zapatos, que vivía en el closet, que solo salía de noche, que no le gustaba la luz y que por eso solo jugaban en la oscuridad. Le pregunté si Susana le había dicho algo más sobre ella o sobre la casa. Emma pensó y luego dijo que sí, que Susana le contó que hace mucho tiempo vivió aquí, que era su casa, que pasó algo malo, que ya no puede irse, que está sola, que solo quiere jugar y que solo quiere una amiga. Le pregunté si Susana le había pedido algo y Emma asintió. Dijo que Susana le pidió que bajara al sótano porque ahí había algo de ella, algo que quería mostrarle, pero Emma no bajó porque tenía miedo, porque el sótano está oscuro y porque no le gusta. Nuestro sótano es viejo, parte original de la casa construida en los años 50. Lo usamos para almacenar cajas y cosas que no usamos. Está sin terminar con piso de tierra, paredes de piedra y techo bajo, oscuro, húmedo e incómodo. Yo tampoco bajo mucho, solo cuando necesito algo específico. Decidí investigar y bajé al sótano con linterna durante el día cuando había luz, cuando Emma estaba en el kinder y cuando mi esposa estaba trabajando. Solo yo buscando sin saber qué, solo buscando. Revisé las cajas con nuestra basura y nuestras cosas sin encontrar nada raro. Moví cajas buscando detrás y debajo, sin encontrar nada. Estaba a punto de rendirme y de decidir que Emma inventó esa parte cuando noté algo en la esquina, donde el sótano es más oscuro y donde casi no iluminaba mi linterna. Marcas en la tierra, como si alguien hubiera cavado y luego rellenado, pero la tierra era diferente, más suelta y más nueva. Agarré una pala y cavé no muy profundo, como 30 centímetros, hasta que golpeé algo duro de plástico. Saqué más tierra y era una bolsa de plástico negra grande y amarrada. No quería abrirla porque algo me decía que no, que dejara, que cubriera y que olvidara, pero no pude porque necesitaba saber. La abrí y adentro había ropa.
ropa de niña pequeña, como de 5 años, un vestido blanco sucio y manchado con algo café rojizo viejo. También había zapatos pequeños y blancos y una muñeca de trapo vieja con cabello de estambre negro y largo, todo viejo de décadas atrás, de los 50s o 60s tal vez. Cerré la bolsa rápido, la volví a enterrar, cubrí con tierra y acomodé todo como estaba. Subí rápido, cerré la puerta del sótano con seguro y me quedé procesando. En nuestra casa, en nuestro sótano, había ropa de niña enterrada y escondida, con manchas que parecían. No quería pensar en ello. Investigué la historia de la casa con vecinos viejos, con registros y con internet, y encontré algo. En los 60s una familia vivió aquí y tenían una hija que se llamaba Susana, de 5 años. Murió en un accidente, según dijeron. Se cayó en el sótano y golpeó su cabeza. Los papás se mudaron después y vendieron la casa rápido y barato, como queriendo escapar, como escondiendo algo. Esa noche hablé con Emma y le dije que Susana no podía jugar más, que Susana necesitaba irse, que no estaba bien que se quedara y que tenía que descansar. Emma lloró y dijo que Susana era su amiga, su única amiga, que jugaba con ella de noche y que no quería que se fuera. Le expliqué con cuidado que Susana no era como ella, que Susana estaba confundida y que necesitaba ayuda que Emma no podía dar, pero que nosotros conseguiríamos esa ayuda. Pero mientras tanto, Emma no podía jugar con ella, no podía bajar de noche, ni podía abrir el closet. Emma sintió triste, pero entendiendo. Contraté a alguien, un sacerdote de la iglesia local, y le conté todo sin omitir nada. El video, la ropa y la historia. Me escuchó sin juzgar ni dudar, y dijo que veía casos así, no muchos pero algunos, y que haría lo que pudiera. Vino, bendijo la casa, el closet y el sótano, rezó y dejó agua bendita, crucifijos e instrucciones. Dijo que la presencia era residual y atrapada, que no era malévola todavía, pero que podría volverse con tiempo, y que hicimos bien en actuar rápido. Emma dejó de bajar de noche, las cámaras dejaron de captar movimiento y el closet quedó quieto, vacío y normal. Pensamos que había terminado, que Susana se había ido y que estábamos bien. Entonces, 2 semanas después, Emma me dijo casual durante el desayuno, como comentando el clima, que Susana estaba enojada, que ya no jugaba y que solo miraba desde el closet, desde las esquinas y desde debajo de la cama, que no decía nada y que solo miraba con ojos tristes y con ojos enojados. Le pregunté si seguía viendo a Susana y asintió. Dijo que sí, que la veía todo el tiempo ahora, no solo de noche, sino también de día, en su cuarto, en la sala y en el baño, siguiéndola y mirándola sin hablar, solo presencia constante y opresiva. Llamé al sacerdote y vino otra vez. Hizo un ritual más fuerte, un exorcismo menor, selló el closet y bendijo toda la casa, cada cuarto, cada esquina, cada puerta y cada ventana. Tomó horas y cuando terminó, dijo que debería estar bien, que la presencia debería irse y que si regresaba, que llamara de nuevo. Han pasado 2 meses y Emma dice que ya no ve a Susana, que se fue y que el closet está vacío. Pero a veces la escucho en su cuarto hablando, como conversando con alguien. Le preguntó con quién habla y dice que con nadie, solo practicando, pero su tono y la forma en que habla, como respondiendo y como reaccionando, me hace dudar. Y a veces de noche, cuando todos duermen, escucho el closet del pasillo abriéndose despacio y crujiendo, luego cerrándose suave sin ruido, como si alguien o algo entrara o saliera. Nunca bajo a checar porque no quiero saber ni quiero confirmar. Prefiero la duda y prefiero pensar que es la casa asentándose y crujiendo, nada más. Pero en el fondo, sé que Susana no se fue. No completamente. Todavía está ahí en el closet y en las sombras, esperando paciente hasta que Emma baje de nuevo, hasta que jueguen de nuevo y hasta que termine lo que empezó, lo que pausamos y lo que interrumpimos. Por eso, instalé un seguro en la puerta de Emma por fuera para que no pueda salir de noche. Suena horrible encerrar a mi hija, pero es por su seguridad y por su protección, porque sé que si dejo la puerta abierta,
Si dejo que baje, Susana estará esperando y esta vez no solo querrá jugar. Soy tarotista profesional. Llevo 10 años haciendo lecturas. Empecé por curiosidad en la universidad, comprando mi primer mazo en mercado de artesanías, practicando con amigas, con familia, descubriendo que tenía don, que las cartas me hablaban, que podía interpretar, ayudar, guiar. Lo que empezó como hobby se volvió trabajo. Ahora es mi sustento. Atiendo en mi departamento en Coyoacán. Tengo clientela fija, buenas reseñas, vida estable. Trabajo con varios mazos, cada uno para diferentes propósitos. Rider-Waite para principiantes, Thoth para preguntas complejas, Marsella para amor. Otros más especializados, decorativos, coleccionables, todos guardados con respeto, con cuidado, porque las cartas son herramientas sagradas, poderosas, no juguetes. Eso me enseñó mi primera maestra. Respeta las cartas y ellas te respetarán. Hace 6 meses compré mazo nuevo, en tienda especializada del centro. Tienda vieja, de esas que llevan ahí generaciones, que huelen a incienso y madera, con dueño anciano que conoce cada artículo, cada historia. Le pedí algo especial, algo único. Me mostró varios, hasta que sacó uno de atrás, de una caja cerrada, con candado. Dijo que este era especial, muy especial, que llevaba años guardado, esperando dueño correcto. El mazo era hermoso, cartas grandes, ilustraciones detalladas, estilo Art Nouveau, colores profundos, dorados brillantes. Nunca había visto diseño así. Le pregunté de dónde era, quién lo hizo. Dijo que no sabía, que llegó a la tienda antes de que él naciera, que su padre se lo dejó, con advertencia. Solo venderlo a alguien que supiera usarlo, a alguien con experiencia, con don verdadero. Me intrigó. Pregunté el precio. Dijo que no tenía, que solo aceptaba intercambio. Le di mi mazo más viejo, mi primer mazo, el Rider-Waite, con que aprendí, con que hice mis primeras lecturas. Tenía valor sentimental, pero algo me decía que este nuevo mazo valía el intercambio. Aceptó, me lo entregó, con advertencia. Si las cartas no me aceptaban, si sentía rechazo, que regresara, que lo devolvería sin costo. Asentí, pensando que era dramático, supersticioso, pero agradecí igual. Llegué a casa, abrí el mazo, con cuidado, con reverencia. Las cartas se sentían diferentes, más pesadas de lo normal, más gruesas. El papel era extraño, antiguo pero bien preservado, sin dobleces, sin manchas, como si nunca hubieran sido usadas, pero algo en ellas, en su textura, en su presencia, decía que habían visto mucho, hecho mucho, conocían secretos. Las barajé. Primera vez, se sentían bien en mis manos, naturales, como extensión de mis dedos. Hice corte. Primera carta, la muerte. Interesante, pero no alarmante. La muerte en tarot no significa muerte literal, significa cambio, transformación, fin de ciclo. Segunda carta, la torre, destrucción, revelación, verdades saliendo a la luz. Tercera carta, el diablo, ataduras, tentación, oscuridad. 3 cartas fuertes, 3 arcanos mayores, consecutivos, inusual pero no imposible. Guardé el mazo, decidí que lo usaría al día siguiente, con clienta, ver cómo funcionaba en lectura real. Esa noche lo dejé en mi altar. ¿Cómo hago con todos mis mazos nuevos? Para que se carguen, para que se conecten con mi energía, con el espacio. Desperté a medianoche, por ruido. En la sala, donde tengo mi altar, sonido de papel, moviéndose, como alguien barajando cartas. Me levanté, pensando que dejé ventana abierta, que el viento movía algo. Salí de mi cuarto. La sala estaba oscura, sin luz de luna, sin nada. Prendí la luz. Las cartas estaban fuera del mazo.
esparcidas en el altar, en círculo perfecto, todas boca abajo, excepto 3, en el centro, la muerte, la torre, el diablo, Andresi, las mismas 3 que saqué más temprano, en el mismo orden, perfectamente alineadas, apuntando hacia mí, hacia donde estaba parada. Mi corazón aceleró, pero no de miedo, de emoción, de confirmación. Las cartas me estaban hablando, aceptándome, mostrándome que estaban vivas, conscientes, poderosas. Recogí las cartas, con respeto. Las volví a guardar. Hablé con ellas, agradeciéndoles, diciéndoles que las usaría bien, que las respetaría, que trabajaríamos juntas. Al día siguiente llegó mi clienta, mujer de 40, problemas maritales. Quería saber si su esposo le era infiel. Pregunta común. Usualmente leo con Marsella para amor, pero algo me dijo que usara el mazo nuevo, que estaba listo, que quería trabajar. Saqué el mazo, se lo mostré a la clienta, le gustó, comentó lo hermoso que era, empecé a barajar, las cartas se movían solas, casi como si supieran dónde ir, como si eligieran su posición. Hice corte. Empecé a sacar cartas. La clienta eligió 3 posiciones: pasado, presente, futuro. Primera carta: el diablo. En pasado, ataduras, adicción, relación tóxica. Segunda carta: la torre. En presente, revelación, verdad saliendo, destrucción inminente. Tercera carta: la muerte. En futuro, fin, transformación, nuevo comienzo. Lectura clara, dura pero clara. Le expliqué. Su relación estaba basada en codependencia. Su esposo probablemente sí le era infiel. Pronto descubriría evidencia. Eso destruiría lo que quedaba, pero después vendría liberación, nueva vida, mejor vida. Lloró, pero asintió. Dijo que en el fondo sabía, solo necesitaba confirmación. Pagó, se fue, agradecida. Después de que se fue, revisé el mazo. Lo barajé de nuevo. Saqué 3 cartas, random, sin pregunta, sin intención. Salieron las mismas 3. Diablo, torre, muerte. Mismo orden, mismas posiciones. Imposible estadísticamente. 78 cartas. Probabilidad de sacar las mismas 3, en mismo orden, 2 veces seguidas. Astronómicamente baja. Pero ahí estaban, mirándome, diciéndome algo, advertencia tal vez, o presentación, mostrándome su naturaleza, su poder, su enfoque. Guardé el mazo, decidí usarlo solo para casos especiales, para preguntas importantes, no para consultas comunes. Sentía que desperdiciarlo en preguntas triviales sería insulto, falta de respeto. Las siguientes semanas el mazo se comportó normal. Lecturas precisas, clientes satisfechos, sin incidentes raros, sin cartas moviéndose solas. Pensé que aquella primera noche fue, qué bienvenida, prueba, algo único, que ahora el mazo estaba asentado, trabajando normal, hasta que llegó él, cliente nuevo, hombre, 30 y tantos, bien vestido, educado, reservó cita por internet, pagó adelantado, llegó puntual, todo normal, excepto algo en él, algo que no podía definir. Algo off. Como todos tenemos áurea, energía, la suya era oscura, no malvada necesariamente, pero densa, pesada, incómoda. Se sentó, le ofrecí té, rechazó, quería empezar directo. Le pregunté su pregunta, sonrió. Dijo que no tenía pregunta específica, solo quería lectura general, ver qué decían las cartas, común suficiente. Asentí. Saqué mi mazo usual, el Thoth. Empecé a barajar. Me detuvo, señaló hacia mi altar, donde guardaba los otros mazos. Preguntó por el nuevo, el antiguo, el hermoso. Dijo que sentía atracción hacia ese, que si podía usar ese.
Dudé. Ese mazo era especial, personal, pero no podía negarme sin razón. Sería grosero. Saqué el mazo nuevo. Lo coloqué en la mesa. Su sonrisa creció, como si ganara algo, como si supiera algo que yo no. Empecé a barajar. Las cartas se sentían diferentes, más pesadas, resistentes, como si no quisieran moverse, como si no quisieran ser usadas. Para él, para esta lectura, forcé, barajando más, intentando que fluyeran. Le pedí que eligiera 3 cartas. Extendió su mano sobre el mazo, sin tocar, solo flotando encima. Cerró los ojos. Su mano empezó a temblar, levemente, casi imperceptible. Luego señaló 3 cartas. Le di las que señaló. Volteé la primera. No era carta normal. Era blanca, completamente blanca, sin imagen, sin nombre, sin nada, solo cartón blanco. Imposible. Había revisado el mazo. Todas las cartas estaban completas, ilustradas. Volteé la segunda, también blanca. La tercera, blanca. 3 cartas en blanco, del mazo que momentos antes estaba completo. El cliente rió. Suave. Preguntó qué significaba. Le dije que no sabía, que nunca había pasado, que las cartas estaban completas, que revisé, que esto era imposible. Su sonrisa se volvió diferente, más amplia, menos natural. Dijo, qué interesante, que tal vez las cartas no querían hablar, tal vez él no tenía futuro, tal vez estaba vacío por dentro, tal vez las cartas lo sabían. Me incomodó su tono, su energía. El cuarto se sentía más frío, más oscuro, aunque las luces seguían prendidas, aunque era mediodía. Algo estaba mal, muy mal. Le dije que teníamos que terminar, que le devolvería su dinero, que no podía continuar. Se levantó, lento, mirándome, fijo, con ojos que parecían más oscuros que antes. Dijo gracias, que fue revelador. Caminó hacia la puerta. Antes de salir volteó. Me dijo, las cartas saben, yo sé, tú ahora también sabes. Cuidado con lo que invocan. No todo responde con buenas intenciones. Se fue. Cerró la puerta, suave, sin ruido. Me quedé sentada, procesando las 3 cartas blancas frente a mí. Las recogí, las di vuelta. Ahora tenían imagen, la muerte, la torre, el diablo, como siempre, como si nunca hubieran estado en blanco, como si lo imaginé, pero no lo imaginé. Sé lo que vi. Revisé el mazo completo, las 78 cartas, todas presentes, todas ilustradas, todas normales, ninguna en blanco, ninguna faltante, ninguna duplicada, todo correcto. Pero sabía que algo cambió, algo pasó durante esa lectura, con ese cliente que no era cliente normal, que vino por razón específica a probar algo, a confirmar algo, a despertar algo. Esa noche las cartas se movieron otra vez, pero diferente, no en círculo, no organizadas, esparcidas por toda la sala, por el piso, por los muebles, por las paredes, como si algo las hubiera lanzado, con furia, con caos, todas boca arriba, mostrando la muerte, la torre, el diablo, repetidas. Imposible porque solo hay una de cada, pero ahí estaban, docenas, por todos lados. Las recogí, contando. Todavía 78, número correcto, pero mientras recogía, las imágenes cambiaban, la muerte mostraba cara diferente, la torre ardía diferente, el diablo sonreía diferente, como si las cartas estuvieran vivas, evolucionando, mostrándome facetas, advertencias, transformaciones. Llamé al dueño de la tienda, anciano, le conté todo, el cliente, las cartas blancas,
las cartas moviéndose, las imágenes cambiando. Se quedó callado, largo, luego suspiró, dijo que temía esto, que por eso guardó el mazo tanto tiempo, que su padre le advirtió: este mazo no es herramienta, es entidad, es portal, fue creado por alguien, hace mucho tiempo, con propósito oscuro, para ver más allá, para comunicarse con más allá, para invocar. Me dijo que lo devolviera, inmediatamente, que lo cerraría, lo sellaría, lo enterraría, que no debió vendérmelo, que se dejó llevar por mi energía, por mi insistencia, que cometió error, que lo sentía. Le dije que iría mañana, que esa misma noche, que lo guardara hasta entonces. Guardé el mazo, en su caja, con candado, el que venía original. Lo puse en mi altar, rodeado de cuarzos, de sal, de protección, rogando que se quedara quieto, que no causara más problemas. Esa noche no dormí, vigilando, escuchando, esperando. No pasó nada. Silencio, paz. Amaneció. Tomé la caja, salí hacia el centro, hacia la tienda. Llegué como a las 10. Toqué. Nadie respondió. Extraño. La tienda siempre abre a las 9. Toqué más fuerte. Nada. Llamé al número, directo a buzón. Pregunté a la tienda de al lado. Me dijeron que el dueño no llegó, que ayer cerró temprano, que parecía enfermo. Preocupado, esperé. 1 hora, 2 horas. No llegó. Decidí regresar después. Llevé el mazo conmigo. No quería dejarlo. No quería que estuviera solo. Extraño pensar eso de cartas, pero así se sentía, como que tenían presencia, voluntad, intención. Regresé a casa, dejé la caja en mi altar, salí a hacer mandados. Cuando regresé, 2 horas después, la caja estaba abierta, el candado roto, las cartas esparcidas otra vez, pero esta vez formaban mensaje, con las letras de los nombres, de los arcanos, de las figuras. Deletreaban: quedamos, contigo, siempre. Llamé al dueño otra vez. Esta vez contestó. Su voz sonaba débil, enferma. Le conté el mensaje, las cartas. Me dijo que ya era tarde, que el mazo me había elegido, que yo lo había activado, aceptado, usado, que ahora era mía, la responsabilidad, el poder, el peligro, todo mío, que no podía devolverlo, no funcionaría, el mazo regresaría, siempre. Me dijo que aprendiera a controlarlo, a respetarlo, a trabajar con él, no contra él, que estableciera reglas, límites, que fuera firme, que las cartas responden a voluntad fuerte, a intención clara, que podía ser herramienta increíble o destrucción absoluta. Dependía de mí. Colgó. No volvió a contestar. Fui a la tienda semanas después. Estaba cerrada, permanentemente, con letrero de renta. El dueño, desaparecido. Nadie sabía dónde, ni familia, ni conocidos. Solo se fue, como si nunca hubiera estado. Todavía tengo el mazo, no lo uso, no desde aquella última lectura. Está guardado, sellado, en caja especial, con protecciones, con advertencias, en el fondo de mi closet, donde no lo veo, donde no lo toco, donde casi puedo olvidar que existe, casi, porque a veces, de noche, cuando la casa está silenciosa, escucho papel moviéndose, cartas barajándose, solas, en el closet, y sé, el mazo está esperando, paciente, hasta que lo necesite, hasta que no tenga opción, hasta que enfrente pregunta, cliente, situación, que requiera su poder, su visión, su verdad. Y ese día, cuando abra la caja, cuando tome las cartas, cuando las baraje, sé que verán todo, pasado, presente, futuro, verdades, mentiras, secretos, todo, y tal vez
Solo tal vez, también me verán a mí, juzgándome, evaluándome, decidiendo si sigo siendo digna o si es tiempo de buscar nuevo dueño. Crecí en Guanajuato, ciudad minera famosa por su historia, sus túneles y sus minas. Kilómetros de túneles corren bajo la ciudad. Algunos se convirtieron en carreteras, otros en museos, pero muchos quedaron sellados, olvidados y peligrosos. Desde niños nos advertían: no entren a túneles abandonados, se pueden derrumbar, pueden perderse, pueden no salir. Tomábamos las advertencias en serio. Mayormente, cuando tenía 16 años, mis amigos y yo éramos exploradores urbanos, urbexers, como se dice ahora. Nos metíamos a lugares abandonados, casas, fábricas, edificios, buscando aventura y emociones, algo diferente del aburrimiento de ciudad pequeña. Documentábamos todo con cámaras y video que subíamos a internet. Nada profesional, solo diversión. Un sábado de marzo éramos 4. Yo, Roberto, Ana y Luis. Decidimos explorar las zonas cerca de la presa de La Hoya porque había rumores de un túnel viejo con entrada escondida. Nadie sabía a dónde llevaba. Algunos decían que a una mina abandonada, otros que a una red de túneles conectados con el centro, otros que a nada, que era corto y terminaba en derrumbe. Queríamos averiguar. Caminamos por el área buscando entre arbustos, rocas y basura. Después de 2 horas, Luis encontró algo. Una abertura pequeña, escondida detrás de un matorral grande, parcialmente cubierta con tablas viejas y podridas que eran fáciles de mover. Detrás había oscuridad, un agujero que bajaba con escalones de piedra tallados, antiguos. Roberto sacó su linterna e iluminó hacia abajo. Los escalones continuaban perdiéndose en la oscuridad sin que pudiéramos ver hasta dónde ni qué había abajo. Nos miramos emocionados. Esto era real. Esto era un descubrimiento. Esto valía cada minuto buscando. Ana sugirió que tal vez deberíamos reportarlo, decirle a las autoridades para que lo revisaran profesionalmente. Roberto dijo que no, que si lo reportábamos lo sellarían antes de que pudiéramos explorarlo, que era nuestra oportunidad, nuestra aventura. Todos estuvimos de acuerdo, incluyendo Ana. Bajamos uno por uno. Roberto primero con la linterna, luego yo, luego Luis y Ana, última. Los escalones eran empinados, resbalosos y húmedos, así que bajamos despacio y cuidadosos. Contamos escalones hasta llegar a 50 y luego dejamos de contar porque parecían interminables. Finalmente, llegamos abajo a un piso plano de tierra compacta. El aire olía a humedad, a encierro, a antiguo. Roberto iluminó alrededor. Era un túnel ancho de unos 2 metros, alto como 2,5 metros, con paredes de piedra y techo arqueado. Estaba bien construido con soportes de madera viejos pero intactos, algo sorprendente considerando la edad. El túnel se extendía recto en una dirección, perdiéndose en la oscuridad. Empezamos a caminar con Roberto adelante iluminando, yo detrás con mi celular de luz auxiliar, y Luis y Ana atrás también con sus celulares. Nuestras luces rebotaban en las paredes, creando sombras danzantes e inquietantes. El sonido de nuestros pasos se amplificaba en un eco constante. Caminamos como 10 minutos y el túnel seguía recto, sin desviaciones, sin puertas, sin nada, solo túnel interminable. Empezaba a sentirme claustrofóbico con el peso de la tierra sobre nosotros, la distancia de la salida y toda esa oscuridad. Respiré hondo controlándome. Los demás parecían bien, emocionados incluso. Entonces llegamos a algo diferente. El túnel se dividía en 3 opciones: izquierda, centro y derecha. Los 3 túneles eran idénticos, con las mismas dimensiones, la misma construcción y la misma oscuridad. Roberto iluminó cada uno buscando pistas o señales que indicaran cuál tomar, pero no había nada. Luis sugirió que tomáramos el del centro porque era más lógico y probablemente era el principal. Ana estuvo de acuerdo. Roberto me preguntó mi opinión.
y le dije que no sabía, que todos parecían iguales y que cualquiera podría ser correcto o incorrecto. Roberto decidió que entraríamos al del centro. Este túnel era igual al anterior, recto e interminable, pero algo se sentía diferente. El aire estaba más denso, el silencio más profundo y nuestros pasos sonaban diferentes, más apagados, como si el espacio absorbiera el sonido en lugar de amplificarlo. Nadie comentó nada, pero sé que todos lo sentimos. Después de 5 minutos encontramos algo en la pared derecha. Una puerta pequeña como de 1,5 metros, de madera antigua con un candado oxidado. Roberto intentó abrirla y el candado se rompió fácil. Era pura herrumbre. La puerta se abrió hacia adentro crujiendo y Roberto iluminó. Era un cuarto pequeño, como de 3 por 3 metros, vacío en su mayoría, excepto por objetos en el piso y las paredes. Herramientas viejas oxidadas e inservibles, como picos y palas, pero también otras cosas como platos, tazas y mantas podridas, como si alguien hubiera vivido aquí o estado aquí mucho tiempo. En la esquina había algo más, un montículo cubierto con una lona vieja desintegrada. Roberto se acercó y jaló la lona. Debajo había huesos, humanos, un esqueleto completo parcialmente desarticulado, vestido con harapos y con botas de cuero colapsadas pero reconocibles. Ana gritó y retrocedió chocando con Luis. Los dos casi cayeron. Roberto iluminó más de cerca. El cráneo miraba hacia arriba, con la mandíbula abierta, como si hubiera muerto, gritando o sufriendo. Las manos, donde deberían estar, tenían marcas en las falanges, como si hubiera arañado algo con fuerza, con desesperación. Les dije que saliéramos, que teníamos que reportar esto, porque era una escena de crimen, aunque fuera antigua, aunque fueran décadas. Roberto estuvo de acuerdo y empezamos a retroceder para salir del cuarto. Entonces Luis notó algo. En la pared opuesta había algo escrito, rayado en la piedra con algo afilado. Eran palabras en español antiguo, difíciles de leer. Roberto iluminó directo y leímos juntos. No sigan, no hay salida, solo oscuridad. El túnel los leva, pero no los regresa. Silencio. Procesamos el mensaje, la advertencia y el esqueleto. Todo cuadraba. Alguien había entrado aquí como nosotros explorando. Se perdió, se quedó y murió tratando de salir, tratando de advertir a futuros exploradores como nosotros. Roberto dijo que nos íbamos ya, ahora, y todos estuvimos de acuerdo. Salimos del cuarto, cerramos la puerta y empezamos a caminar de regreso por donde vinimos, por el túnel recto hacia la bifurcación y hacia la salida. Caminamos 5 minutos, 10, 15, y no llegábamos. El túnel seguía recto e interminable igual que antes, pero no llegábamos a la bifurcación, que estaba a 5 minutos máximo. Ya deberíamos estar ahí, pero no estábamos. Roberto se detuvo e iluminó hacia adelante. Solo túnel. Hacia atrás. Solo túnel. Sin bifurcación visible en ninguna dirección. Luis preguntó si habíamos pasado de largo, pero era imposible. Era obvio. 3 túneles convergiendo. No podíamos haberlo pasado, pero no estaba. Solo túnel continuo. Ana empezó a hiperventilar, diciendo que no podía ser, que estaba ahí, que la vimos, que pasamos por ella, que tenía que estar. Luis intentaba calmarla diciéndole que la encontraríamos, que solo estábamos confundidos, que volviéramos a caminar con cuidado buscándola. Caminamos de regreso despacio, iluminando todo. Las paredes, el piso, el techo, buscando señales o cambios, algo que indicara algo. Después de 20 minutos no había nada. Solo túnel continuo sin fin, sin bifurcación, sin puerta, sin el cuarto, como si nunca hubiera existido. Decidimos probar la otra dirección, pensando que tal vez nos habíamos confundido y que la bifurcación estaba adelante y no atrás. Caminamos hacia donde originalmente íbamos, hacia donde pensábamos que era más profundo. Caminamos 30 minutos y el túnel seguía igual sin cambios ni nada hasta que llegamos a una pared. El final del túnel. Un derrumbe con rocas bloqueando completamente el paso. Esto no estaba aquí antes, estábamos seguros.
El túnel continuaba. Habíamos caminado 10 minutos antes de encontrar la bifurcación, pero ahora terminaba en un derrumbe, como si cambiara, como si el túnel nos engañara. Roberto gritó de frustración y miedo, golpeó la pared y sus nudillos sangraron. Ana lloraba. Luis caminaba en círculos diciendo que esto no tenía sentido, que tenía que haber una explicación, que los túneles no cambian, que teníamos que estar confundidos. Revisé mi celular tratando de pensar racionalmente. Teníamos batería. Yo, 50%, Roberto 70%, Luis 40%, Ana 60%. Suficiente por ahora, pero sin señal por estar profundo bajo tierra, sin GPS, sin forma de pedir ayuda. Decidimos organizarnos y marcar las paredes con una piedra afilada, dejando señales para no caminar en círculos y confirmar si el túnel cambiaba, si lo que veíamos era real o era alucinación o falta de oxígeno o algo. Empezamos a caminar otra vez hacia donde pensábamos que era la salida, marcando cada 10 pasos una X en la pared a altura constante para verlas fácil. Caminamos marcando y contando durante 1 hora sin llegar ni encontrar nada, solo túnel con nuestras marcas, comprobando que sí caminábamos, que no estábamos parados, pero sin avanzar, sin salir. Entonces las marcas desaparecieron. Revisamos atrás de nosotros. Las últimas 10 marcas estaban ahí claras, adelante donde deberían estar. Las anteriores no había nada, paredes limpias como si nunca las hubiéramos hecho, como si alguien o algo las borrara detrás de nosotros mientras avanzábamos. Roberto perdió el control y empezó a correr adelante, gritando e iluminando frenético. Luis corrió tras él, tratando de detenerlo y calmarlo. Ana y yo nos quedamos asustadas y solas mientras sus voces se alejaban y el eco las distorsionaba, hasta que hubo silencio. Gritamos llamándolos, pero no hubo respuesta. Esperamos 5 minutos, 10, y no regresaban. Decidimos seguirlos corriendo en la dirección que fueron gritando sus nombres, pero sin respuesta. Solo oscuridad, solo túnel, solo silencio. Corrimos hasta agotarnos, hasta no poder más. Nos detuvimos jadeando y dobladas, tratando de recuperar el aire. Cuando levantamos la vista, había una puerta en la pared derecha. La misma puerta del cuarto con el esqueleto. Imposible. Habíamos dejado esa puerta hace horas, kilómetros atrás, pero ahí estaba exactamente igual. La abrimos temblando. El cuarto estaba igual. Las herramientas, los objetos, el esqueleto, todo igual excepto que había 2 esqueletos más. Uno con ropa que reconocí era Roberto, el otro Luis. Sus celulares estaban junto a ellos apagados, sin batería, con las manos en posiciones como arañando, intentando salir. Ana colapsó llorando y gritando. Yo también quería, pero no podía. Tenía que pensar. Esto no era real. No podía ser. Roberto y Luis estaban vivos hace minutos. Esto era un truco, una ilusión, algo. Salí del cuarto con Ana detrás de mí y corrimos en dirección contraria sin pensar, sin planear, solo corriendo. El túnel se extendía interminable, con nuestras luces rebotando y sombras persiguiéndonos. Sentíamos algo detrás, cerca, alcanzándonos. Entonces vi luz adelante, luz diferente, natural, de día, la salida. Grité señalando y Ana la vio. Corrimos más rápido hacia la luz, hacia la salvación, hacia el exterior. La luz crecía más cerca. Casi, ya casi. Salimos, traspasamos y caímos en el pasto bajo el sol con aire fresco. Libertad. Nos quedamos ahí respirando, llorando, agradeciendo estar vivas, afuera, salvadas. Miramos atrás hacia la entrada, pero no había nada, solo una colina con pasto y árboles, sin abertura, sin túnel, sin nada, como si nunca hubiera estado, como si lo hubiéramos imaginado. Pero no lo imaginamos. Roberto y Luis entraron y no salieron. Reportamos a la policía y hubo búsqueda. Excavaron donde dijimos, pero no encontraron nada. Sin túnel, sin entrada, sin evidencia. Nos creyeron locas, traumatizadas, inventando cosas después de perder a nuestros amigos en un accidente que no podíamos explicar.
Nunca encontraron a Roberto ni a Luis, nunca encontraron el túnel. Yo sé que existe. Sé que está ahí esperando a los próximos exploradores, a las próximas víctimas, porque eso es una trampa, un laberinto que no deja salir, que toma, que consume, que guarda. Por eso advertí a todos, no entren a túneles viejos, a minas abandonadas, a lugares olvidados bajo tierra. Hay una razón por la que están sellados, hay una razón por la que nos advierten. No es solo peligro de derrumbe, es otra cosa, algo vivo, algo consciente, algo hambriento. Y si encuentran una entrada escondida con escalones bajando y oscuridad llamándolos, no bajen, corran, olviden, porque el túnel no los dejará ir y sus advertencias rayadas en las paredes solo serán leídas por las próximas víctimas, como yo leí, como aprendí, como sobreviví. Casi no,